Muchísimas felicidades a todos los papás en su día, ¿no? Podemos empezar con eso, felicitando a todos los papás. Y qué bueno que nos reunimos y que estamos conectados otra vez para estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de Marcos, ¿no? Vamos a estudiar con nuestro estudio de Marcos, vamos a responder algunas preguntas interesantes, sobre todo de aquella gente que duda sobre la humanidad de Jesús o sobre el poder de Jesús. Y vamos a leer hoy este pasaje que es Marcos, del versículo 35 al versículo 41, es todo lo que vamos a ver. Es poquito, pero hay muchísima información que platicar y que aprender. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Marcos, me avisan cuando estén por ahí, por favor. Listo. Muy bien, gracias. Muy bien, voy a leer el texto de hoy. Marcos empieza así, dice, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre, no? Vamos a ver que es un hombre diferente a todos los demás. Vamos a empezar a analizar versículo a versículo. Rodrigo, si quieres puedes poner el primero. Y dice, gracias, hijo. Y dice el versículo 35. Hijo, el versículo 35. El versículo 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, pasemos al otro lado, perdón, hasta llega el 35. Vemos entonces y hagamos un poquito de historia. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando que el Señor estaba predicando todo el día, desde el versículo 1, sino que si te vas al versículo 1 de este capítulo, del capítulo 4, te vas a dar cuenta cómo empezó el día. Se sentó otra vez el Señor a enseñar junto al mar y se reunió mucha gente delante de él, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñaba? Les recuerdo que enseñaba, él se subía a una barca, se metía un poco la barca dentro del mar, y la gente se quedaba en la orilla, en la playa, a escuchar su predicación. Era una forma incansable de trabajar. Esto era de verdad darle prioridad a su trabajo. Él no enseñaba un ratito, él no enseñaba con un cronómetro en la mano diciendo a esta hora terminamos. El Señor vino a llamar al arrepentimiento y a la fe a su pueblo. Y esto solo era posible por medio de la predicación. De este tamaño así de grande era el amor por ellos. Y no le importaba al Señor trabajar intensamente todo cuando fuera posible. El Señor tenía clara, muy clara cuál era su prioridad en esta vida. Quiero repetir eso. El Señor tenía muy clara cuál era su prioridad en la vida. Por eso no había problema con predicar todo el día. Tan es así que empezó en la mañana y llegó la noche y entonces ya la luz del sol no permitió seguir trabajando y le dijo a sus discípulos, al equipo con el que estaba, pasemos al otro lado. Y en esto podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente dice que su prioridad en esta vida es orar, pero en realidad hace oración muy poquito. Otra gente podría decir que su prioridad es Cristo, pero rara vez se congrega, rara vez escucha la palabra de Dios, mucho menos la pone en práctica. Algo que es prioridad en tu vida nos enseña el Señor con el ejemplo. Merece de tu tiempo, le dedicas tiempo. Hoy te invito a que reflexiones y que
verifiques qué pasa con tu tiempo, cuánto tiempo le dedicas a orar, cuánto tiempo lees la Biblia, pones en práctica lo que sabes, porque solo respondiendo estas preguntas podrías saber de verdad si Dios es prioridad en tu vida o si solo es un accesorio. Pero una cosa te puedo asegurar, sin Cristo en tu vida es imposible tener paz. Tu corazón fue diseñado con un huecote, así, muy grande, que solo se llena con Cristo. Así que, si el Señor le dio suma importancia a la predicación, ¿cuánto tiempo más nosotros debemos darle suma importancia a exponernos a la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, como el Señor le dio importancia? Pues en ese día, cuando llegó la noche, la predicación ya había llegado a su fin, la enseñanza había acabado. Acuérdense, él les había enseñado en privado, le había predicado a sus discípulos, se les había enseñado lo que significaban las parábolas. Pues había sido un día muy intenso de trabajo, ¿no? Predicando la palabra. Entonces les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ellos estaban en el mar de Galilea o lago de Galilea, es un lago correctamente como hemos visto. No había otra forma de cruzar al otro lado más que por medio de unas barcas y él estaba en una barca. Así que el versículo 36, pues pasará al 36, Rodrigo. En el versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Es muy importante esto. Esto no pasó ante pocos testigos. Había otras barcas. Y por ahí les puse esta imagen de una investigación que hice sobre cómo eran las barcas. La barca en el mar de Galilea, dice, o la barca de Jesús. Hay unos datos bien interesantes que podemos repasar. La letra está muy chiquita, pero se las puedo leer. En primer lugar, es que la barca era construida de madera, eran unas vigas de madera, un armazón de roble que estaba ahí bien empalmado, bien formado, y eso era, esa era la barca. No era grande, era una barca muy pequeña, solo podía llevar 15 personas como máximo, era su capacidad, todos, digamos, apretaditos, ¿no? Eran hechas principalmente este tipo de barcas para la pesca. También pudo ser hecha para llevar pasajeros, dice el autor de esta infografía, pero en realidad era una barca pequeña. Su longitud era más o menos de unos 8 metros por 3, o sea, era una cosa realmente pequeña y como 1,20 m, 1,30 m de alto, también era no muy profunda. No eran arcas, no eran embarcaciones como las conocemos hoy, que son enormes. Seguramente eran frágiles al enfrentar este tipo de vientos y de tormentas como las que iban a acontecer. Y es muy probable que el Señor y sus discípulos hayan estado usando este tipo de barcas, porque es el tipo de barcas que estaban en la antigüedad, más o menos en el año 100 antes de Cristo, entre el 100 después de Cristo, se usaban este tipo de barcas. Por lo tanto, creo que históricamente es bueno conocerlas, más o para que te hagas una idea de qué es lo que pasaba en ese momento, en esa época, ¿no? Como verán, al no ser una barca muy grande, pues seguramente era muy frágil y pequeña comparada con las olas y cuando el mar se pone muy violento. Vean el versículo 37, qué fue lo que pasó en el versículo 37. Dice, pero se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es importante considerar que aquí lo que pasó fue viento. No estamos hablando de lluvia. En ningún momento dice que llovió. La palabra tempestad se refiere a un fuerte ventarrón, una gran ráfaga, o sea, ráfagas de viento fueron las que se levantaron. A lo mejor la traducción a nuestro español te puede simular como cuando llueve mucho y dices, esto es una tempestad. Lo que está pasando aquí es una ráfaga de viento o ráfagas de viento que empezaron. Algunas comentaristas dicen que son similares estos tipos de ráfagas a unos torbellinos, o pueden ser traducidos también como torbellinos de viento. Y lo primero que observamos también es que ellos están obedeciendo al Señor.
Ellos, los discípulos que estaban en medio de esta tormenta, lo único que han hecho es obedecer al Señor que les dijo, pasemos al otro lado. Y creo que es digno de resaltar esta parte porque ellos no estaban haciendo una travesura, no estaban haciendo algo por ociosidad, ellos estaban siguiendo una orden cuando de repente un fuerte viento comenzó a azotar el agua e inevitablemente las olas empezaron a ponerse feas. El lago de Galilea está rodeado por montañas. Cuando el aire frío y el aire caliente chocan, entonces ráfagas de aire muy violentas descienden hacia abajo a la superficie del agua y como no hay nada que detenga ese aire, las olas se levantan y embisten cualquier cosa que esté dentro de sus aguas. Dicen los marineros de esa zona que realmente es horrible estar en una de estas tormentas de viento. Entonces, ¿quiénes estaban en esos barcos? No olvidemos también el contexto de quiénes estaban en esos barcos. En esos barcos estaban pescadores profesionales. Recordamos a Jacobo, a Juan, a Pedro, a Andrés. La mayoría de ellos eran pescadores. Entonces, ellos estaban, digamos, en cierta medida acostumbrados, entre comillas, a estas tormentas. Realmente cualquiera que navegara con estos pescadores expertos, pues tendría que sentirse seguro, dada su experiencia. Pero entonces imaginen esta escena. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de pescar o de estar en alguna tormenta, algo así en el mar. Pero esta era todavía un tanto más grave porque estaba completamente oscuro. Si llevaban una lamparita como las que vimos la sesión pasada de cómo eran las lámparas de aceite, seguramente a la primera ola, perdón, la lamparita se apagó. Así que estaban completamente en tinieblas, con las olas golpeando los botes. Sería como una hoja seca. ¿Ya vieron cómo el viento mueve las hojas secas? Más o menos así estaba el botecito, las barcas que estaban ahí cruzando el lago. Yo me imagino, esto es parte de mi imaginación, que seguramente se aferraban a la barca algunos, a lo mejor ya tenían hasta sus dedos blancos de tanto apretar el borde de la embarcación o donde se agarraran. Es más, a lo mejor ya ni uñas tenían, porque en esos barcos, como vimos, realmente no hay donde aferrarse. Sin duda, momentos de angustia estaban viviendo, un miedo espantoso de qué es lo que podría suceder. Y ahí es donde tiene que brincarnos el primer sentido de lo que sucede con nuestra vida. Cuando estamos metidos en problemas, en medio de tribulaciones, cuando no te calienta ni el sol, cuando tu corazón se oprime y no sabes si salir corriendo, si llorar, si tirar la toalla, incluso mucha gente ha pensado en el suicidio cuando está en medio de estos problemas. Pero diría mi hermano, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te angustia? Pues normalmente le temes a todo aquello que no está bajo tu control, pero sobre todo le temes a las posibilidades, a las cosas que están en tu cabeza. Piensas una y otra vez y ahora imagina cómo los discípulos estaban, y si viene otra ola, y si viene otra ola más grande, y si el viento no cesa, y si la barca se rompe, y si las olas siguen inundando, porque vemos el texto que dice claramente ahí que se estaba inundando la barca. Esto causa pánico, o sea, el agua empieza a subir y yo no sé nadar y entonces, ¿qué va a pasar? Todo está en la mente, haciéndonos un truco muy, muy feo y generando este tipo de angustia y de pánico. Entonces, como te darás cuenta, la realidad es que el 99% de las cosas a las que le tienes miedo son solo probabilidades, no hechos. Por ejemplo, terminas de ver una película de terror, los que ven películas de terror, y no quieren ir al baño porque qué tal si sale algo y les asusta. Pero normalmente van otra vez. Es el miedo que existe en la mente, estas cosas que se generan en tu cabeza. No digo que actúes temerariamente y que digas mañana, ay, no me voy a poner el cinturón de seguridad, total, no tengo miedo. Eso sería una tontería y además pecado, estarías atentando contra el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Lo que estoy diciendo es que si vives una vida de obediencia a Cristo y estás en problemas, es normal.
y estás pasando por una tormenta, es normal, normal. Si no vives una vida de obediencia y estás en medio de una tormenta, entonces es probable que te esté pasando como a Jonás, que se lo tragó un gran pez por desobediente. Entonces, tu llamado es al arrepentimiento y a pedir perdón al Señor. Pero si vives una vida de obediencia, yo te digo, el Señor no te prometió un pare de sufrir, te prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, y vamos a ver qué es lo importante de esto. Pasemos al versículo 38 para seguir desglosando esta historia, viendo qué nos dice Dios al respecto. Dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, está hablando del Señor Jesús. Miren qué estaba haciendo el Señor, durmiendo sobre un cabezal. Y les he platicado cómo se estaba moviendo la barca, y es impresionante que el Señor estaba durmiendo. A la imagen, en su pantalla tienen una imagen a la izquierda, que es una obra de Rembrandt, que se ve que Rembrandt estudió más o menos cómo eran las embarcaciones, porque sí es muy parecida a la que vimos en la imagen. Y me gusta esta pintura, porque refleja la desesperación, el pánico, cómo ellos están buscando a qué aferrarse, y esta escena es justo mientras ellos despiertan al Señor. Si contaras los apóstoles que están ahí, hay uno más, porque Rembrandt mismo se dibujó él tomándose la frente. Aquí está, no sé si la pueda señalar, Rodrigo. Tomándose la frente, él se incluyó en el retrato. Ahí está, ahí la va a mostrar Rodrigo. Entonces, me gusta mucho este cuadro porque refleja todo el dramatismo del momento, de lo que estaba pasando. Y vemos entonces que en medio de estos sentimientos de angustia, de desesperación de ellos, el Señor está durmiendo. Hagan de cuenta, niños, que si fuera una caricatura, casi casi se le saldrían así las setas, ¿no? En la cabeza del Señor, de tan profundamente dormido que estaba. Y vemos entonces que estaba durmiendo porque estaba cansado. Esta es una prueba de su perfecta humanidad. Alguno diría, aquí está la prueba de que no es Dios. No, mis hermanos, la Biblia enseña que el Señor es 100% Dios y 100% hombre. Esta es una prueba de su perfecta humanidad. Él estaba durmiendo sobre un colchoncito. Esta parte que se llama cabezal, o la palabra cabezal, era como un cojín que se usaba para poner las rodillas o para sentarse o para poner la cabeza. Era una almohadita, digamos. Entonces él estaba durmiendo en esa almohadita, muy cansado. Esto tiene que llenarnos de ánimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando oras y buscas al Señor, Él entiende perfectamente lo que estás pasando, porque lo ha vivido en su propia carne. Nadie puede decirle al Señor, ay Señor, tú no sabes lo que es pasar hambre. Tú no sabes lo que es estar muy cansado. Tú no sabes lo que es ser humillado. Pero sabes una cosa, sí lo sabe. Él vivió absolutamente todo eso y amó de tal manera que se entregó voluntariamente por el perdón de tus pecados. Ese mismo Señor Jesús que puede entenderte perfectamente porque Él fue tentado en todo. En esta humanidad, en este 100%, en este ser 100% humano, Él estaba cansado, al grado que tenía un sueño tan profundo que ni el viento, ni las olas, ni el movimiento de las aguas, ni los gritos de sus discípulos le despertaban. Así que él estaba tranquilo, profundamente dormido, y me imagino los pensamientos de los discípulos de ¿cómo puede estar durmiendo? Nos estamos inundando, las olas nos están golpeando, el viento está intenso y en la mente vamos a morir. O sea, ¿se dan cuenta el grito de vamos a morir? Entonces lo despiertan. Marcos no dice quiénes fueron, solamente que lo despertaron, ¿no? Y le dicen maestro. Y es importante señalar que lo buscaron a él porque era su punto de referencia, era su figura de autoridad. Cuando la gente no sabe qué hacer en un momento de angustia, siempre busca al líder.
Siempre el líder debe o sabe qué hacer y entonces lo buscan a él. Estaban batallando con sus propias fuerzas hasta que su angustia explotó en un grito desesperado de vamos a morir. Y me parece que también era un reclamo por no entender lo que estaba pasando. Cuando ellos dicen, maestro, ¿no te preocupa que muramos aquí? Lleva una connotación un poco de reclamo en el sentido que puede ser, o sea, no somos importantes. Ahorita ellos han descargado su principal preocupación. No te preocupa que muramos. Vamos a morir, maestro, y tú estás tranquilo, dormido. Pero fíjense también qué ironía. Los pescadores expertos, los hombres de mar de muchos años, ahora están buscando respuestas en un carpintero, ¿no? Es impresionante esa parte. Vámonos al versículo 39 para seguir viendo qué pasó en este pasaje. Y el versículo 39 dice o nos dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos entonces que el Señor se despierta y reprende al viento. Reprender no es en el sentido de regañar, sino que le habla con autoridad, usando su autoridad como Dios. Sus primeras palabras no fueron para sus discípulos, sino para el viento que estaba provocando que el mar se agitara en forma desesperada. Y entonces él, en forma autoritaria, les dice, calla, o cálmate, o sosiégate, ¿no? Es un imperativo. Y mira la respuesta del viento y del mar. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Es un contraste increíble. Al principio vimos que había grandes olas, un viento muy intenso, pero ahora el viento cesó y se hizo gran bonanza. Esta bonanza es una calma increíble en el mar. Es bien sabido que cuando el viento está muy fuerte en el mar, podrá cesar el viento, pero las olas se siguen moviendo. Aquí no. Esto fue un milagro. Cesa el viento y al mismo momento el mar se calma. No es que el viento haya cesado y luego todo el mundo siguió tambaleándose. No. Cesó el viento, cesaron las olas, todo se calmó en una fracción de segundos ante el mandato del Señor. Esta bonanza de la que habla el texto, esta calma, se refiere a algo increíble, como cuando el agua está tan quieta, que parece un espejo. No hay olas, no hay, el movimiento del agua es casi imperceptible. Y para mí entonces es imposible o inevitable no pensar en cómo fue hecho todo lo que existe hoy, en la creación. Al principio, cuando Dios creó la tierra, la hizo con el poder de su palabra. Si tú lees Génesis, los primeros capítulos, dice que Dios dijo, sea la luz, y así fue. Sepárense las aguas, y así fue. Agrúpense las aguas para que aparezca la tierra, y así fue. Haya lumbreras, el sol, las estrellas, y así fue. Produzca la tierra seres vivos, y así fue. Todo fue así. Toda la creación responde a la palabra de Dios. Dios no le dio autoridad al hombre sobre la naturaleza, no le dio autoridad sobre la creación. El único que tiene autoridad sobre su creación es Dios. Los hombres no tienen autoridad para controlar el viento, nadie. El único que tiene poder absoluto es Dios en persona. Esta escena entonces debió ser sumamente impactante para los ojos de los discípulos. Ellos ya le habían visto sanar milagrosamente, le habían visto echar fuera demonios, le habían visto enseñar con una sabiduría que nunca fue visto ni habrá jamás, pero esto rebasa toda explicación. El viento se calmó y el mar también. Estaban entonces delante del Señor Jesucristo manifestándose como 100% Dios. Debieron estar pasmados. Estaban delante de Dios, en medio de la oscuridad y de una calma impresionante. Y cuando seguramente no habían
pero de verdad ni tenido oportunidad de reaccionar ante todo esto. Y quiero que vean la imagen que tenemos en la pantalla de cómo el agua está muy, muy calmada. Hay una embarcación ahí. Recuérdense que la imagen no refleja el texto bíblico. Había otras embarcaciones también que fueron testigos, pero lo que quería que vean es la calma impresionante de cómo parece que no es agua donde está el barco, ¿no? Podría parecer una calle o algo así, pero esto es la bonanza. A esto se le llama bonanza, cuando el mar está muy en calma y no hay ni viento. Entonces, vamos al versículo 40. Y en el versículo 40, entonces, el Señor les dice, están pasmados, recuerden. El Señor les dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Este amedrentados quiere decir, ¿por qué tienen miedo? Esa es la pregunta en realidad. ¿Por qué tienen miedo? Él estaba durmiendo, pero él entendía perfectamente lo que estaba pasando. Él sabía y sabe qué hay en tus corazones siempre, en tu corazón siempre. Entonces él sabía que en los corazones de ellos había pánico de perder la vida ahí. Aparte lo habían externado su preocupación. De alguna manera habían hasta reclamado un poco, de acuerdo a mi percepción. Y ellos tenían terror de morir ahogados en medio de este fuerte viento. Se estaba inundando su barca, entonces no era para menos. Creo que humanamente los entenderíamos a los discípulos, ¿no? El Señor realiza entonces una segunda pregunta y dice, ¿cómo no tienen fe? De alguna manera, el texto griego en original dice, ¿aún no confían en mí? ¿Aún no tienen fe? Y me parece muy interesante no dejar fuera esta palabra aún, porque ellos se habían expuesto a la palabra de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿aún no se han dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios? Les decía el Señor. ¿Aún no se han percatado quién soy? Y yo lo que aprendo del texto bíblico es que muchas pruebas son importantes porque te llevan a confiar en el Señor, porque te llevan a analizar tu fe. Independientemente de lo que estés pasando, bueno o malo, valdría la pena también hacerte esta pregunta. ¿Aún no confías en Él? A ellos, si regresamos al texto, no les iba a pasar nada malo. Nada que no estuviera bajo total y completo control de Dios. Pero su confianza no estaba en Él. Cuando uno confía en el Señor, sabe que el piloto del avión es Dios, que el capitán del barco es Dios, que quien tiene el control absoluto de todo es Dios. Esta confianza te lleva a tener inevitablemente paz, como la tenía el Señor. El Señor confiaba en su Padre, por eso tenía esa paz y por eso podía estar durmiendo tranquilamente en un cabezal, en medio de una tormenta. Vamos al Salmo 23, vayamos al Salmo 23 y leemos el versículo 4 y vamos a ver la confianza que se tiene o que debe tener una persona. ¿Cómo es esa confianza? El que lo tenga me avisa, por favor. ¿O la puede leer, por favor, hermana? Sí, claro. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta cómo dice el salmista, que en este caso se identifica como una oveja, perdón, y dice, tú eres mi pastor? Yo no tengo problemas por pasar por un valle de sombra de muerte. No temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No solo tiene un pastor, tiene al mejor de los pastores. Es una fe auténtica, confía en Dios. No medio confía en Dios, no hay más o menos, no. Una fe auténtica le cree ciegamente a Dios. Una fe auténtica sabe que Dios es su refugio,
es su fortaleza y que solo por medio de Cristo encuentra paz y salvación. Una fe auténtica le cree a Dios, cree en sus promesas. Y esta es una bella promesa. No hay espacio para el temor. Hay otro salmo, muchos salmos, hay muchísimos, pero hay unos, seleccioné algunos que me gustaban. Y otro salmo que quiero compartirles, el Salmo 42. Vamos a Salmo 42, en el versículo 5. ¿Quién lo quisiera leer? ¿Qué es? Adelante. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias, Jesús. El salmista parece como que habla consigo mismo y él reconoce que está abatido, reconoce que está en esta situación de angustia, reconoce que está en problemas y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué pasa contigo, Juan Enrique? Y te turbas dentro de mí. Y dice, espera en Dios. Y este espera en Dios es confía en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Toda mi salvación, toda mi debilidad, yo la puedo depositar con confianza en Dios, porque ahí está bien. Él está en el resguardo seguro. Y a lo mejor tú me dirás, oye, Juan, pero es que yo sí he creído y ahora mis problemas aumentaron. ¿No se supone que, pues, una vez que crees, entonces tus problemas acaban? No, la verdad es que no. Seguiremos teniendo este lado humano, seguiremos teniendo esta sensación, con la diferencia que tenemos la victoria segura en Cristo, con la confianza de que Él es quien lleva el rebaño y nosotros sus ovejas, y que todo va a estar bien, porque Él lo tiene bajo control. Pablo lo explica, el apóstol Pablo lo explica de una manera distinta y nos da un propósito para entender el porqué de estas complicaciones. ¿Por qué debo pasar todavía algunas cosas que me están formando? Vamos a Romanos 8, en Romanos 8, vamos a leer en Romanos 8, 28 y 29. Me dan una señal cuando estén por ahí. Gracias, Jesús. ¿Quién más ya llegó por ahí? Romanos 8. Gracias, Lili. Muy bien, ya estamos. Entonces, en Romanos 8 dice el texto, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me voy a hacer una pausa aquí, vemos palabra por palabra y dice, y sabemos. Claro que lo sabemos, dice Pablo. Tenemos la confianza que así es. Que los que aman a Dios, no porque tú seas muy bueno, recuerda que amas a Dios porque Dios te amó primero. Así que esto no es una medalla al mérito de amar a Dios, sino de reconocer que le amamos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Dice, y todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuáles son todas las cosas? ¿También implican los problemas, Juan? Sí, desde luego, también implican los problemas. Y sabemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida ayudarán a todos los que su propósito son llamados. Dice, conforme a su propósito son llamados. Sigue el versículo 29, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor ya te conocía desde antes de nacer. Te seleccionó para ser hijo suyo y eso tiene que llenarte tu corazón de alegría. Y todo lo que sucede en tu vida entonces, todos esos problemas, todas esas tormentas, todas esas tribulaciones tienen un objetivo: formarte a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Que nosotros andemos en luz como Él es luz, que nosotros andemos como Él anduvo. Esta es la razón por la que no hay que temer, porque todas las cosas obran para bien. Si en verdad has creído que el Señor Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios,
entonces sabes que Él tiene el control, o debes de saber y confiar ciegamente que Él tiene el control y cuidado de todo lo que pasa en tu vida. Tu tarea no es angustiarte ni temer lo que puede pasar, sino tener fe, confiar en Él, creerle su palabra, creerle sus promesas. Y si Dios está en nosotros, no hay razón para temer. El mayor miedo que debería invadirnos es el miedo a la condenación, el miedo a no tener una vida eterna a su lado. Debería darnos terror pensar en la condenación del infierno, en ese lago de fuego que arderá por siempre. El Señor lo describe como un lugar en donde el lloro y el crujir de dientes no cesará jamás, así. Pero la Biblia dice que todo aquel que confiese que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, entonces Dios permanece en él y el Espíritu Santo mora en él. Y vemos entonces, y vamos a ver más bien con claridad, todo el amor de Dios. El apóstol Juan dice que Dios es amor y donde hay amor no hay temor. Todo el temor es expulsado por el amor, ¿no? Entonces, el Señor dice, regresemos al texto, ¿cómo no tienen fe? ¿Aún no tienen fe? ¿Aún no creen que yo soy el buen pastor? ¿Aún no creen que yo soy el Hijo de Dios? ¿Aún no confían que están seguros conmigo? El Señor no pregunta estas o no hace preguntas, como vamos a ver también más adelante, porque no conozca los corazones, al contrario, los conoce bien. Hace preguntas porque te invitan a reflexionar. Cuando Adán pecó, Adán se escondió, Adán y Eva se escondieron y el Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Él sabía perfectamente dónde estaba Adán, pero era una pregunta de reflexión. Cuando pecaron, también le preguntó a Eva, Eva, ¿qué has hecho? No porque no supiera qué había hecho Eva, sino porque quería que Eva reconociera, reflexionara al respecto. Cuando el Señor pregunta, ¿aún no tienen fe? No es porque no sepa qué pasa en los corazones, es porque es una invitación a la reflexión de dónde estaban. Y esta misma pregunta aplica para nosotros hoy directamente. ¿Tú tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y si tienes miedo, ¿por qué tienes miedo? ¿Aún no has creído en Él? ¿Aún no has creído en el Señor Jesús? ¿Aún no has creído que solo en Él estás bien y tienes vida eterna? Esas preguntas son para ti. A ti te corresponde contestarlas. Mira qué pasó en el versículo 41. Inexplicable. Me encanta el texto, es fiel en este sentido a la traducción y dice, entonces temieron con gran temor. Ah, caray. Yo dije, ¿cómo? A ver, ¿cómo que temieron con gran temor? Y entonces leí en la preparación algunas traducciones y el texto griego, etcétera. Y sí, temieron con gran temor. ¿Qué significa temer con gran temor? Tenían terror. O sea, si tenían miedo antes, su temor aumentó en gran manera, pero este era un terror distinto. No era un miedo a lo que pudiera acontecer como estamos viendo. No es la angustia de lo que pueda pasar como estaban antes. Este temor es el temor que solo han sentido las personas que han experimentado la perfecta santidad de Dios. Un comentarista dice que la única cosa más aterradora que tener una tormenta alrededor del bote era tener a Dios dentro del bote. Tú no te puedes explicar cómo una persona, un hombre diferente a todos, puede pararse, ordenarle al viento y al mar que se calmen y ellos se calmen. No lo puedes entender. Y ellos ya ni siquiera se dirigieron al Señor y se decían uno al otro, y seguramente en voz bajita, ¿quién es este que aún y el viento y el mar obedecen? Cuando se experimenta la presencia de Dios en toda su grandeza, en toda su plenitud, el ser humano reconoce su pequeñez y tiene miedo. Cuando Dios llamó a Adán, Adán respondió, cuando le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, es que te oí, tuve miedo
y me escondí. Esa es la reacción humana natural ante la presencia del Señor. Cuando el Señor se presentó a Isaías en el Antiguo Testamento, hasta las puertas temblaron. No solo Isaías estaba temblando, hasta las puertas. Ahora ellos están aterrorizados, pero este terror viene de estar viene de estar, porque estar enfrente del Señor, de estar ante una presencia santa. Es un terror que reconoce que Dios es muy diferente a nosotros. Dios es pureza total en su estado natural, nosotros somos total maldad en nuestro estado natural. Ellos estaban frente a un hombre diferente, como titulé a este estudio. Sabían que era un hombre porque estaba dormido, por cansancio, porque convivía con ellos, comía con ellos, pero era diferente. Ellos literalmente se preguntaban quién es, qué tipo de hombre es este. Hemos conocido muchos hombres, muchos tipos de hombres, pero ¿qué tipo de hombre es este? Esto es muy raro. No habíamos conocido nada igual, seguramente decían ellos. Desde que empezamos a estudiar Marcos, vemos que los demonios le reconocieron. Ellos dijeron, sabemos quién eres, el Santo, el Hijo de Dios. Los religiosos también se hicieron esta pregunta. ¿Quién es este que perdona pecados? También dijeron, ¿quién es este que come con publicanos y pecadores? Y ahora es el turno de los discípulos, que fueron testigos y dijeron, ¿quién es este hombre? Ellos estaban ante Dios hecho hombre, algo que no se va a poder explicar jamás, que nuestra mente racional no va a alcanzar a entender. Pero el mensaje entonces es, no dejes de escuchar su palabra. El Señor le daba importancia a la predicación, lo vimos desde el inicio. Acércate a las Escrituras y mientras más te acerques a Dios, más vas a contemplar su grandeza y más debes doblar tus rodillas para saber cuán pequeño eres. Pero también sabes que todos tus problemas están bajo control, porque el Creador, el que hizo todo lo que existe, prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, si has creído en Él. Es de mucho ánimo el hecho de saber que el que tiene el control de mi vida es Dios y no soy yo, porque seguramente la arruinaría otra vez. El mensaje es el siguiente, esta promesa es para todos aquellos que han creído que el Señor es el Cristo. Si tú lo crees, entonces es momento de arrepentirte y pedir perdón, reconocerle que solo mediante el Hijo de Dios puedes alcanzar la vida eterna y descansar en Él. Solo así, no hay otra forma, solo así podrás tener tiempos de bonanza, de gran calma en tu corazón, a pesar de cualquier tempestad. No hay otro camino. Bueno, mis hermanos, este es el estudio de hoy. Creo que fueron pocos versículos, pero realmente muy apasionantes. Espero que se hayan emocionado conmigo en la historia, pero sobre todo que hayamos captado el mensaje, ¿no? De lo que Dios tiene que decirnos hoy. Vamos a platicar entonces. Rodrigo, si quieres, puedes dejar de compartir la pantalla. Y me gustaría que me comentaran y que platicáramos aquí qué les pareció, qué les dijo Dios en el pasaje. Sí, Regina, adelante. Si no, se va a entumir tu brazo. Bien, su prioridad debe ser la palabra de Dios. También si vivimos una vida de obediencia a Cristo y estamos pasando algo difícil, no pasa nada porque Dios está con nosotros. También si oras al Señor, Él sabe lo que estás pasando porque Él mismo lo vivió, como lo de tú no sabes qué es lo que es ser humillado y sí lo sabe porque Él fue humillado. El mensaje fue que tenemos que saber que somos, cuán pequeños somos y que nuestros problemas están en Jesús y oramos y le creemos. Eso. Órale, gracias, hija.
Ya que están por allá, Rodrigo, Kelly. Sí, yo me quedo con que primero que debemos de tener fe. Debemos de confiar en Dios porque debemos de tener temor de Él de la misma manera que hasta los objetos tienen miedo, como mencionaste con Isaías, de la misma manera que hasta los objetos obedecen a la palabra de Dios. Eh, También me quedo con que Jesús era perfectamente humano porque por cómo estaba durmiendo, estaba muy cansado después de ese día y entonces se durmió, que ni aún el viento lo despertó, lo tuvieron que despertar. Sí. Luego también me quedo con que Jesús nos entiende porque Él fue tentado en todo, Él no cayó en nada y pasó literalmente por todo lo que alguien podría pasar. Entonces Él sí nos entiende porque él tuvo hambre, él pasó crisis, él fue tentado en todo y sufrió en todo. Sí. Sí, es correcto. Y también puso el ejemplo perfecto de fe. En medio de la tormenta él estaba durmiendo y confiaba en su padre. Muy bien. Kelly. Bueno, a mí me llamó mucho la pregunta que le hacen los discípulos de no tienes miedo, no te preocupa. A veces nos olvidamos que cuán pequeñitos somos nosotros y nos damos más interés o más importancia a la que merecemos, porque prácticamente le cuestionamos al Señor, cuestionamos a Dios de Dios, ¿no te importa lo que me está pasando? Como si Él no conociera lo que nos está sucediendo. Y la respuesta de Dios, la respuesta de Jesús, pues fue que en esa situación hubo paz después de una orden de Él. Y Él les pregunta, ¿aún no confían en mí? Me gusta más esa traducción porque es un golpe directo a cualquiera que se ponga a cuestionar al Señor en las distintas situaciones que podamos estar pasando. Por muy difícil que lo estemos viendo, eh, tú no sabes cuál va a ser el resultado, pero Dios sí. Y entonces es el que te diga, ¿aún no confías en mí? Y cuando pasaste a la parte de los salmos, el Salmo 56:3 me gusta porque dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Y es recordar que en medio del temor, al único en el que podemos confiar es en nuestro Señor. Yo con eso me quedo. Wow, gracias por tu cooperación del Salmo, está muy bonito. Que muchísimos salmos, o sea, la verdad es que podríamos poner muchos ahí, acerca de la confianza, de la espera, de cómo David, en su mayoría David, ¿no? Pues escribió un montón de salmos, él, nos dice que debemos de confiar, es impresionante. Eh, si tú no tienes fe o dudas de tu fe o crees que es poquita, la Biblia también dice que la fe se aumenta escuchando la palabra de Dios. Muy bien. ¿Quién más quisiera participar? ¿Quién sigue? Yo, Adelante, hermana. gracias. Bueno, pues yo me quedo con que así como la prioridad del Señor era predicar todo el día, pues para nosotros también debe de ser importante dedicarle tiempo a Dios. Debemos de analizar cuánto tiempo en realidad le dedicamos. Y bueno, así como la barca que estaba en medio de la tempestad y los discípulos tenían miedo, pues nosotros cuando atravesamos por alguna tribulación, cuando estamos enfrentando alguna prueba, pues aún en medio de ese temor, debemos de confiar en el Señor, debemos de animarnos y encontrar paz porque pues sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas,
que nunca debemos de perder la fe en Él, ya que sabemos que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Yo me quedo con eso, hermano. Sí, gracias, hermanita. Es increíble que con todo que el Señor nos ha hecho las promesas, nosotros en nuestra humanidad tropezamos. Debemos pedir perdón a Dios por eso. Yo creo que todos hemos experimentado de repente esa parte. Adelante, Ges, hay una manita levantada. Dale. Pues lo que sentí cuando escuché, cuando estaban navegando Dios con sus seguidores, pensé, Dios es lo primero. Dios es primero, después la familia. Y tenemos que cuidar a los animales que Dios hizo. Y pues Dios es lo primero que tenemos que tener en la vida. Tienes razón. Así debe ser siempre. Lo primero y lo más importante. Dios, muy bien. Muchas gracias. De nada. Y para mí, creo que ya lo mencionaron y hay algunos puntos en los que comparto con ustedes. Creo que el primero es que no estoy tan lejana a ese sentir de la compañía de Jesús en esa barca. En medio de la tormenta no tengo la capacidad, aún no alcanzo la estatura del varón perfecto de poder quedarme dormida en la tormenta y de poder decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y ha habido noches en las que el sueño no es conciliado o es conciliado, pero me despierto como si no hubiera dormido y entonces me doy cuenta de que no estoy alcanzando esa relación con Dios aún en el tiempo que Él hizo para descansar, porque también Él tiene cuidado de eso y si no hubiese sido para bendición no estaría en la noche. Y entonces no estoy tan lejana a aquellos que se agobiaban por las circunstancias, sin saber justo lo que usted decía, que Dios estaba en control absoluto y no pasaría nada que Él no pudiera controlar y tener con un fin perfecto. Y lo siguiente que queda guardado en mi corazón es que a veces creo que no le reconozco como mi maestro. Ellos le dijeron maestro, pero ¿qué tan real fue la palabra maestro? Y ¿qué tan real es cuando yo le digo Señor? ¿Qué tan real es cuando yo le digo Padre? ¿Qué tan real es cuando le digo mi Rey, mi Salvador? Y entonces, de ahí viene justo lo que decía la hermana Cheli. ¿Qué va a pasar? Dios te va a confrontar y te va a decir, ay, ¿cómo me hablaste? Y luego, ¿por qué no me crees? Me dices que soy y no me adoras, ¿no? Entonces, es una palabra que como bien dijo, parecen pocos versículos, pero de mucha profundidad. Sí, hermana, de mucho análisis. Como bien dice, me gustó el Salmo. Me gustó también su comentario en cuanto a que ¿es en serio que crees? ¿No? Porque uno podría decir, no, sí creo, sí, sí creo porque pues ya hice mi oración y leo la Biblia, pero en estas pruebas, en esos momentos de angustia, es cuando debemos aferrarnos más al Señor y no a nada que esté en el mundo y a confiar en Él. Creo que sí tenemos todos mucho que reflexionar porque este tema es un tema
muy sensible que nos llega a todos, a todos. No hay nadie que diga, ay, no, sí, yo sí tengo la fe completa, ¿no? El mismo Pablo decía cuando escribió Corintios, yo no tengo la fe completa. O sea, y no hablo lenguas angélicas, no tengo la fe completa, pero tengo amor y es la parte en donde nosotros debemos también aferrarnos, cultivarla, ¿no? Ese amor, imitar el amor de Dios y seguir exponiéndonos a la palabra para que nuestra fe crezca. Gracias por su comentario. Mi hermano Pedro está por ahí, pero no tiene abierta su cámara. ¿A qué le tienes miedo? Habla. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Y usted? Bueno, bien igual. Yo me quedo con que no hay que ser muy confiados sobre Dios, que no hay que ser valientes como usted dijo, que no hay que subirnos a un carro y hay que confiar en Dios para que no nos pongamos el cinturón y Él nos va a cuidar. Hay que confiar en Él, pero no por cosas así, que te sientas muy seguro. Y con eso me quedo. Hay que confiar ciegamente en Él, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Lo que no se vale es hacer tonterías diciendo, ay, como yo confío en Él, entonces me voy a manejar mi moto sin casco, ¿no? O sea, no, eso sería irreverente, eso sí. Pero sí te invito a confiar en Dios. ¿Ok? Hola, tío. Hola, ¿Cómo están? bien, bien. Se ven bien padres sus cuadros ahí atrás ya llenos. Sí. Yo me quedo con que siempre hay que tener fe en Dios, aunque estemos en tormentas, vientos o en problemas muy grandes, siempre el Señor va a estar con nosotros. Siempre hay que tener fe y hay que tener miedo ante Dios porque Él a veces nos da los caminos que a veces nosotros no elegimos. Pero el Señor sabe por qué nos da esos caminos para reflexionar. Con eso me quedo. Bien, nada más recuerda cuál es la condición para estar en la barca con el Señor en medio de la tormenta. Y la condición es ser su seguidor. Si de verdad le sigues, si de verdad le obedeces, si eres un discípulo, si cumples sus mandamientos, entonces sí estás en la barca. Si no, estás en una barca en donde no está Él. Y entonces sí es más complicado. Hay que empezar del inicio, arrepentirse y creer en Él. ¿Ok? Sí, tío. Bueno. ¿Y bro? ¡Oh, está bonito! Ay, se volvió Ok, la cámara. un accidente. Un accidente técnico. Pues bien, interesante el tema, ¿no? El tema es uno de los temas que generalmente, pues como comentaron los compañeros anteriormente, pasamos a veces desapercibido, ¿no? Dejamos que la tempestad nos invada, dejamos que los problemas se nos acerquen, pero ¿cuándo nosotros nos acercamos a Dios o qué hacemos para acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, muy bueno el tema y la enseñanza del día de hoy para seguir abriendo puertas, para seguir estimulando, seguir acercándonos al Señor y tener fe, sobre todo en lo que Él tiene preparado para nosotros. Como bien dijiste, Él ya sabe el camino que nosotros debemos seguir y pues ante eso no tenemos por qué ocultarnos, Él ya sabe todo, ¿no? Creo que con esa parte lo que me quedo de la enseñanza del día de hoy y pues a seguir aprendiendo y enfocarnos en el conocimiento del Señor. Muy bien, y a creer en esas promesas. Ahorita que decías qué es lo que el Señor tiene preparado, Él prometió ir a preparar un lugar. Decía, en casa de mis padres muchas moradas hay. Partiré para prepararles una. ¿Te imaginas? Qué padre. Y esas son las cosas que debemos creer en el corazón. Esta vida no termina en nuestro último aliento. Hay algo más. Si descansamos en Él. Eso es fe. Sí, así es. Excelente. Muchas gracias. Tío, Dígame. le tenemos una sorpresa. A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! Gracias. Qué genial. Mañana se lo vamos a entregar. Lo que tiene adentro. Órale, ok, muchísimas gracias.
Es caja sorpresa. Excelente. Ok, ok. Muchísimas gracias, ¿no? Qué bendición. ¿Quién quisiera hacer la oración para encomendarnos a Dios esta semana? Regina, adelante Regina, por favor. ¿Ya puedo empezar? Sí. Gracias por Dios, por un día más, por la semana que nos diste, por que nos permitiste disfrutar todo lo que nos diste, por aprender más de tu palabra. Y pido que bendigas esta nueva semana para que aprendamos mucho y nos veamos la siguiente. En el nombre de tu Padre Jesús. Amén. Amén. No se trabaja. Amén. Qué bueno verlos. Adiós, adiós, sobrinos. Adiós, hermano. Qué bueno verlos, que es Dani. Hermana. Adiós, saludos a la familia. Hasta pronto. Igual, muchas felicidades. Y feliz día. Gracias, gracias. Todavía nos queda un Hasta ratito de luego. festejo. Adiós. Dios les bendiga. Adiós, Dani. Adiós, Dani. Sí. Viene Regina, mira. Se escapó.